la ICF. Creo que esta iniciativa de tener una semana del coaching nos convoca, nos une, nos hace escuchar distintas miradas. Entonces, de ahí muchísimas gracias por también permitirnos ser parte. Y esta es una temática inmensa, el mundo de las emociones, y de las relaciones también. Voy a hacer quiero invitarlos a una conversación que también tiene mucha reflexión. Y bueno, aquí, Caro, vamos a ir conversando también y mirando cómo vamos interactuando con todo. Entonces, partamos, este es el nombre de la charla, el mundo emocional en nuestras relaciones, y esta separación de hablar del mundo emocional no deja fuera ni nuestro conversar, ni nuestra corporalidad, es un foco que estamos poniendo en la conversación, y siempre estamos hablando del ser humano de manera completa, incluyendo los diversos dominios que nos constituyen. También quiero contarles que antes de partir con la charla, que también que me interesa recalcar el tema de que como escuela hemos cuidado mucho, queremos cuidar todo el estándar de nuestros alumnos, y para eso la conversación con ICF ha sido relevante, así que también les agradecemos desde ese punto el seguir siendo parte y los movimientos que sentimos están sucediendo ahora. Creo que hay conversaciones, se están articulando conversaciones, mi sensación que necesitaban articularse en el mundo hoy día, sobre todo en personas que compartimos visiones, misiones, que tienen que ver con el coaching, pero yo sé que tienen que ver con algo más grande también. Entonces de ahí, Caro, Gustavo, también gracias por la invitación. Y ya nos metemos en la conversación, ¿sí? Que nos deja fuera esta otra conversación. Entonces el mundo emocional en nuestras relaciones, vamos a ver cómo partimos con esto, ¿sí? No hay duda de que somos seres relacionales, ¿sí? Nos relacionamos con nosotros, con nuestras familias, con el mundo, con la tierra, con el universo, siempre estamos en relación con algo, con alguien. Hay una conversación muy bonita que pone en su libro Gergen, el ser relacional, y que habla que nosotros hemos crecido y nos hemos entendido como el yo aquí y tú allí, ¿sí? Y con un espacio entre medio de nosotros dos. Eso, sin duda, ha hecho que nosotros nos dividamos y conversemos como de mis pensamientos, mi experiencia, mis necesidades. Y es interesante mirar cuál es el resultado que eso ha provocado en el mundo hoy día, y a qué nos invita y a qué no, esa conversación, esa separación. Estamos hablando de la tradición individualista del mundo, y pareciera que eso está dando unos resultados que hoy día en el mundo nos están sirviendo mucho. Por ahí también los quiero invitar a la conversación. Entonces decimos que somos seres relacionales, no hay nada que no esté relacionado con algo, con alguien. Nosotros a través de nuestras relaciones nos conocemos, ¿sí? Nos construimos con un otro. Las relaciones podríamos decir que son espejos de nosotros mismos. A través de eso aprendemos a ver qué queremos, aprendemos el respeto, aprendemos también a definirnos a nosotros mismos. Nosotros decimos muchas veces los coaches que, por ejemplo, los juicios son un espejo del alma de cada uno. Sin duda que lo que juzgamos, lo que pensamos del otro o de los otros o de lo que nos rodea, lo que más devela es el ser que estamos siendo. Entonces aquí quiero leerles una frase que es maravillosa, que dice: la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará lo que les hiciste sentir. Y esta frase maravillosa, que sale en un paper bello que está escrito por ahí, lo que nos muestra es que a veces mucho más que el lenguaje o la relación que yo tengo con el otro desde un dominio que tiene que ver más con lo que estamos hablando, lo que queda más de las relaciones generalmente es lo que sentimos y la interacción con el otro. Nosotros también muchas veces les decimos, si ustedes recuerdan cómo era su vida escolar, aquello que viene a la mente generalmente es con ese profesor o con esa situación que te hizo sentir de una manera particular, o que te hizo conectar con alguna emocionalidad que transformó ese hito en algo inolvidable. Entonces, más que lo que escuchamos, más que lo que decimos, al otro lo que le llega es también lo que lo hacemos sentir, lo que le hago sentir y lo que me hace sentir.
Y eso ocurre en una relación que va y viene y que se forma junto al otro. Entonces, quedémonos con esta frase y sigamos. Además de ser seres relacionales, somos seres también culturales, ¿sí? El observador del mundo que somos viene de una deriva histórica, y esto los coaches lo conocen muy bien. Nuestro lenguaje, nuestro mundo emocional, nuestra corporalidad tiene historia. Y cuando hablamos de eso nos referimos a, por ejemplo, en el lenguaje, nosotros dependiendo de la cultura, del contexto social en el que hemos crecido, el que hemos habitado, tenemos juicios maestros, máximas de la vida, mandatos, espacios declarativos, discursos de género, generacionales, que nos van haciendo habitar el mundo de una manera especial. Ahora, no es que nosotros nacemos y nacemos solos y eso lo empezamos a descubrir. Todo lo que heredamos de nuestra familia y todo lo que ha venido de más atrás empieza a ser parte de nuestras interpretaciones y declaraciones. Entonces, lo que significa ser mujer, lo que significa ser hombre, lo que significa ser padre, lo que significa ser madre, lo que significa ser esposo o esposa, lo que significa el dinero, la relación con la espiritualidad, todo eso viene generalmente, venimos de una deriva donde hemos aprendido el relacionarnos con eso de una manera especial. Eso generalmente, si no lo vemos como una deriva cultural, o si no lo sacamos de la transparencia, empieza a ser una forma de que así es la vida, o así es ser mujer, así es ser hombre, así es vivir. Y lo que invitamos generalmente a través del coaching es decir, mira, hay una distinción preciosa entre optar y elegir. ¿Qué vas a elegir? Vas a elegir seguir viviendo ese juicio maestro que tienes de ser hombre o mujer, o podemos ampliar el observador que eres y quizás hay más opciones. Esto los coaches yo sé que lo conocemos muy bien, sin embargo, para hablar de la emocionalidad, para hablar de que somos seres relacionales, es fundamental como el no olvidarnos de que venimos de una cultura y que esa cultura tenemos una lucidez que no es tan amplia para diferenciar qué tan vemos de que somos de esa cultura y qué no. Muchas veces cuando somos coaches creemos que vemos mucho más de lo que vemos. Y la verdad es que las creencias están en nuestras células, están en nos constituyen. Entonces, no es tan fácil mirar en qué creencias sobre qué creencias nos estamos viendo la vida. Entonces, hay un desafío importante. No porque seamos coaches ya descubrimos ese espacio. Es un camino grande, grande, grande para seguir descubriendo. Entonces la primera pregunta que aparece acá es ¿qué recibiste como herencia conversacional, emocional y corporal de tu familia, de tu cultura? Y muchas veces les converso a nuestros estudiantes dando ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, yo recibí como herencia que ser mujer significaba ser fuerte y poder todo sola. Y eso ha hecho que mi mundo relacional se mueva, que mis relaciones las constituyen en base a ese juicio. He dado pasos en eso, he descubierto otros caminos, sin embargo, mi tendencia siempre va a ser hacer eso. Tengo que tener una lucidez tremenda para no irme de nuevo por ese camino. Hay otros que reciben otras herencias, por ejemplo, los hombres, o si miramos los discursos de género. Hay discursos que dicen, no puedes ser débil, discursos que dicen, no eres suficiente, discursos que dicen, para merecer tienes que hacer mucho. Todo eso es parte fundamental de cómo vamos tejiendo nuestras redes, nuestras relaciones, y por lo tanto nuestro mundo emocional también se sustenta en esos juicios, en esas máximas maestras. Eso no lo podemos dejar de lado cuando tenemos un coachee al frente o cuando nosotros mismos estamos transitando por caminos transformacionales. Sigamos, ¿sí? Cualquier cosa que quieran proponer, sugerir, preguntar, tú ahí, Caro, nos vamos conversando, ¿sí? Estamos en el contexto. Entonces, vámonos más centrando en el mundo emocional sin olvidar que esto no significa que estamos separándonos como seres humanos, sino que cuando hablamos de emociones también estamos hablando de que la emocionalidad constituye, devela, arma lo que es nuestra conversación y nuestra corporalidad también.
Nosotros decimos que las emociones se sostienen en el cuerpo y también son parte de cómo se va moldeando, por ejemplo, nuestra corporalidad. Las emociones son base de nuestro mundo comunicacional con los otros también. Entonces, las emociones están absolutamente vinculadas a la cultura y hay diferencias culturales importantes en cómo se expresan las emociones. Entonces, si tú aprendiste que la rabia era mal expresarla, no la vas a expresar. Si aprendiste que vienes de una familia muy rabiosa, vas a pensar que la rabia es como el motor que moviliza a los demás y la vas a usar para todo, ¿sí? Si aprendiste que el erotismo, la sensualidad tenían que ser censurados, seguramente en tu vida no te vas a permitir esos espacios. Si aprendiste que la tristeza develaba debilidad, la tristeza no te va a poder dar los regalos que tiene profundo o los caminos reflexivos que te regala la tristeza. Entonces, como decía antes, nuestras creencias sostienen los juicios, interpretaciones, ¿sí?, que vemos en el mundo, cómo vemos el mundo, y también definen el cómo vivo mi relación con el pasado, con mi presente y con mi futuro. Aquí una pregunta que quiero ponerles también es, ¿con qué música o tonalidad cuentas tus historias? Hay personas que cuando cuentan su historia, por muy trágicas que sean, la cuentan desde una dignidad total. Y cuando digo trágicas, que la vida está llena de dolores, nos pasan muchas cosas. Yo tenía una amiga que el marido la había engañado con muchas otras mujeres, ¿sí? Y ella lo contaba con tanta dignidad, tanto que nosotros nos encantaba escuchar su historia. En ningún momento ella lo contaba desde la víctima, ¿sí? Ahora ya no estoy diciendo que hay una forma buena o mala de vivir nuestro pasado, pero sí creo que hay una forma en que el pasado nos puede abrir unas posibilidades mucho más grandes que cuando las tomamos desde un lugar más desde la víctima, más desde la tristeza. Entonces, háganse esa pregunta por un ratito. ¿Cómo cuentas tu historia? Cuando yo les hablo esto, yo pienso también en mi vida, en cómo he ido cambiando el cómo cuento mi historia. Y el cómo también, el cómo cuento mi historia, en momentos las cuento de una forma y en momentos de otra, dependiendo también de los momentos en que me encuentro en la vida. Entonces piensa un ratito y desde qué estado de ánimo, desde qué emocionalidad vas contando tu vida, vas contando lo que te pasa, vas contando tu presente, desde qué emocionalidad también proyectas tu futuro, desde la angustia, desde la preocupación, desde esto no va a resultar. Entonces no solamente cuando hablamos de tu historia hablamos del pasado, también cómo estás viviendo tu presente y cómo quieres contar y seguir contando tu futuro. Sigamos, ¿sí? Entonces cuando hablamos, y esto es como un repaso para los coaches, ¿sí? Cuando hablamos del mundo emocional, no solamente hablamos de emociones, ¿sí?, como energías que habitan en el cuerpo. Cuando hablamos de energías que habitan en el cuerpo, que las emociones generalmente las sabemos expresar cuando hablamos desde el cuerpo como sensaciones, ¿sí? Entonces decimos, se me aprieta la guata, como decimos en Chile, o se me tensiona el cuello, o se me aprieta la garganta. En fin, nosotros hablamos generalmente de nuestras emociones unidas a sensaciones. Sabemos que las emociones nos predisponen a diferentes acciones. Hay emociones básicas, hay distintos modelos que diferencian distintas emociones básicas. Podemos hablar de la ternura, la rabia, el miedo, la tristeza, la alegría, el erotismo. Hay emociones complejas también, que nacen de la mezcla de las emociones básicas. Y cuando hablamos de emociones complejas, hablamos de la culpa, de la ansiedad, de la vergüenza. Cuando hablamos de las emociones enraizadas, que es otra distinción que vamos a poner acá también, nos referimos a esas emociones que han quedado en algún momento atrapadas en nuestro ser y que tienen que ver con experiencias traumáticas vividas en algún momento de nuestra vida que no han sido resueltas. Entonces, fíjense, cuando hablamos de mundo emocional, estamos hablando de distintos tipos de emociones. Emociones básicas, complejas, enraizadas, y también estamos hablando de otra distinción importante que son los estados de ánimo, que cuando nos referimos a los estados de ánimo estamos hablando de emociones sostenidas en el tiempo, que tiñan nuestra relación con el mundo.
Los lentes con que vemos el mundo hemos dicho que son los estados de ánimo, y existen distintas formas de ver el mundo dependiendo del estado de ánimo en que te encuentres. Es así como si estás en el optimismo, ves un mundo absolutamente distinto a si vives la vida desde el pesimismo o desde el resentimiento. El estado de ánimo en que vives la vida o que aprendiste, dado tu ser cultural, a vivir la vida, determina el cómo ves el mundo y cómo vas constituyendo tus relaciones con los otros. Y cuando nos referimos con los otros, nos referimos no solo a las otras personas, sino también a todo lo que te rodea y con lo cual estás relacionado. Hablamos también de sentimientos, ¿sí? Que tiene que ver cuando le pongo narrativa a una emoción, y hablamos también de temperamento. Y cuando hablamos de temperamento nos referimos a que cada persona también va construyendo su personalidad de acuerdo a su estructura corporal, su mundo emocional. Y eso también tiene que ver con cómo vamos creciendo y en qué cultura, en qué medio familiar, cómo fuimos cuidados, cómo fuimos tratados cuando pequeños, cómo fuimos creciendo, en qué contexto fuimos creciendo. Entonces, si miramos las emociones, el mundo emocional es mucho más que una emoción gatillada por un evento particular. Hay distintos tipos de emociones y también el mundo emocional es mucho más amplio. Sigamos. Y aquí voy a respirar un poco y vamos a volver a las relaciones. Entonces volvemos a decir, somos seres culturales y nuestras relaciones y nuestro mundo emocional está determinado por nuestra cultura, pero no es una condena. Y eso determina nuestro mundo relacional. Entonces acá hay una canción que estamos citando, que es de Los Prisioneros, y que dice: no te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente, puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. Y esta frase, donde lo que me importa es como resaltar esto, la estrechez de corazón, va a ser el contexto para hacerles algunas preguntas. Y unas preguntas que como coach es fundamental que nos hagamos. Y cuando digo que nos hagamos, porque nosotros estamos acompañando a los coaches también a hacerse estas preguntas generalmente, en distintos ámbitos. Entonces, si somos seres culturales, si siempre estamos relacionándonos con otros, ¿qué pasa que no es tan difícil relacionarnos los unos con otros? Entonces, mira, ¿por qué cuesta tanto sostener en el tiempo relaciones que nutran o nos realicen como seres humanos? ¿Por qué evadimos, afectamos relaciones en las que estamos comprometidos sabiendo que eso nos daña? Y lo que les pido es que se vayan haciendo esta pregunta, como coaches, como personas que quieren conocer del coaching. ¿Por qué resistimos relaciones en las que estamos comprometidos, sabiendo que hacerlo nos daña? ¿Por qué las relaciones que se complican se nos hace más fácil culpar a otros que mirar nuestra responsabilidad en la creación de esas complicaciones? Nosotros generalmente en nuestras relaciones culpamos al otro, o el otro es el que debería cambiar, o el otro es el que hizo algo que afecta a la relación. Ese lugar es más cómodo que mirarnos como algo que se constituye entre los dos. ¿Por qué se estrecha tanto el corazón con las personas que nos hace difícil relacionar? Finalmente nosotros vamos eligiendo. Y como coaches hablamos mucho de que el otro es un legítimo otro, de que tenemos que respetar las diferencias. Un observador es distinto a otro. Pero es una tarea absolutamente difícil cuando hay otro que piensa, que siente y que ve el mundo tan distinto a mí. En eso tenemos que trabajar muchísimo también como personas, como coaches. ¿Por qué elegimos hablar a espaldas de ellos? Y los enjuiciamos de manera tan dura sabiendo que a veces eso nos daña. Porque aparecen deseos de anular o a veces eliminar de nuestras vidas a personas que nos es difícil relacionar. Y generalmente fíjense que eso es lo que vamos haciendo, ¿sí? Vamos anulando, vamos eliminando nuestra vida, pero vamos eligiendo con quién estar y vamos eligiendo estar con esos que sentimos que son más parecidos a mí. Cuando trascendemos eso y aceptamos a un ser absolutamente distinto a mí, con otros pensamientos, valores, ahí nosotros decimos que estamos legitimando a otro. Sin embargo, es un camino gigante.
Entonces aquí tenemos otra pregunta. ¿Sabemos relacionarnos y sostener en el tiempo los compromisos constitutivos de las relaciones? Y acá los quiero invitar un ratito a conectarse, y pueden anotarlo si quieren. Traigan como acá su mundo relacional, ¿sí? Y piensen un ratito cuáles son las relaciones que hoy les quitan energía, ¿sí? Las pueden anotar. Puede ser, no sé, la relación con mi jefe, en este momento la relación en mi matrimonio, o la relación con mi hijo mayor, o la relación con mi, no, en fin, ¿sí? Con mi familia, con mis hermanos, la relación con mis padres. ¿Cuál sienten hoy día que es la relación que les está quitando energía? Por otro lado, también les voy a pedir que anoten una hojita o que lo traigan a su mente. ¿Cuál es la relación que hoy día siente que los nutre? Que los llena de energía. Podrían ser amigos, hijos, esposos, compañeros de trabajo. Entonces, mira, por un lado, ¿cuáles son las que hoy día te están quitando energía y cuáles son las que hoy día te nutren? Y por un rato piensa, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia tienen esas relaciones que producen una u otra cosa? ¿Qué es lo que hará que algunas relaciones te nutren y qué hará que otras relaciones te quiten energía? Pero fíjate, más que mirarlo en el otro, porque esta persona es así o asá o así, es mira qué te pasa a ti, qué tendrás que aprender tú, o qué devela de ti el que unas energías, unas relaciones te nutran muchísimo y otras te quiten energía. Mírate a ti como persona, ¿sí? Me encantaría, Caro, si tenemos algunas, me encantaría saber cómo van algunos o qué les apareció con estas preguntas, si les aparece algo a ellos, ¿sí? Si lo pueden escribir o si, ¿sí? Mirando qué energías me nutren, qué me desgasta, qué tengo que ver yo en todo esto, ¿sí? Sí, hay algunas preguntas que están haciendo, pero dicen por acá, en cada respuesta miro un elemento común, en los juicios que subyacen, por ejemplo. Espérame, que van demasiado rápido. Las enfermedades propias y de la familia me quitan energía. Wow. ¿De qué nos sirve comprender la música de nuestra historia? Bueno, espérame, déjame, Caro, porque han dicho 3 cosas maravillosas. Sí. Sí, no, y hay varias, te voy a anotar todas las preguntas porque en realidad están haciendo muchas preguntas. Buenísimo, buenísimo que vayamos conversando. El de qué me sirve, déjame partir con la última, que es el de qué me sirve entender o escuchar la música a mi historia, era algo así, ¿verdad? La música a la historia nos referimos, yo me refiero al mundo emocional con que te vives tu historia, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de reinterpretar nuestra historia, nos referimos a que nuestra historia podemos vivirla como un aprendizaje, aprender. Nosotros hablamos muchas veces de aprender de nuestra historia, aprender de nuestras heridas. Cuando reinterpretamos una historia, podemos también generar un futuro y un presente absolutamente distinto. Si yo he vivido en mi historia algo muy duro, que generalmente a todos nos ha tocado vivir, en ciertos momentos no había cosas muy duras, o no, puede ser que no, ¿sí? Pero si te ha tocado vivir algo, es distinto que te lo vivas, como yo decía antes, como desde el víctima o desde la víctima, a vivirlo como algo de lo cual voy a aprender. Entonces, fíjate, desde el resentimiento o desde la rabia, yo puedo pasar a vivir mi historia desde la aceptación y la gratitud. ¡Wow! Eso es como un salto cuántico, ¿sí? Y eso lo hemos visto mucho en los coaches, ¿sí? Cuando pasa eso, el futuro se me tiene un color muy distinto. Incluso el cómo me veo a mí, el cómo veo al mundo.
O sea, el mundo de posibilidades cambia absolutamente. Entonces, yo agradezco esa pregunta porque cómo vemos nuestra historia también determina el cómo vivimos la vida hoy y cómo elegimos el futuro, ¿sí? Entonces, finalmente, el cómo vemos nuestra historia es una elección. Sí, Entonces, nosotros como coaches decimos, elige cómo vas a vivir tu historia. Y eso, a veces, es más fácil vivírsela lamentándonos, quejándonos, o a veces nos damos un salto y decimos, ¿sabes qué? Yo vivo mi historia distinta. Y eso sí que es un salto transformacional gigante. ¿Sí? Había Paz, otro, dale. aquí hay una pregunta que tiene que ver con lo que tú estabas comentando, de que dice, ¿de qué nos sirve comprender la música de nuestras historias? Pregunto esto porque si depende también del momento en que estamos pasando, la música va cambiando. Mencionaste que no hay forma buena o mala, pero si cambiamos la música, cambiamos la forma de sentir esa historia. Es decir, desde lo exterior o lo interior de nuestro ser, ¿debemos hacer algo para cambiar esta música? Wow, esa es una pregunta gigante. Sí, Yo te diría, debemos, no es nunca una conversación que usamos mucho los coaches, es como queremos. Eh, ¿Quieres hoy día cambiar la música de tu historia? ¿Para qué te serviría cambiar la música de tu historia? ¿Está bien así? Es una elección. ¿Qué posibilidades tiene el que te la vivas así o qué posibilidades podría ser cambiar la música hoy día? Entonces, finalmente, la música va cambiando. Nosotros vamos, a medida que vamos creciendo, dependiendo de qué situación, en qué contexto estemos de la vida, la música con la cual vivimos nuestra historia va cambiando. Y a veces cuando llegamos a un lugar de aceptación, de cariño, de abrazar lo que tenemos en nuestra historia, eh, y de no seguir peleándonos con lo que nos pasó, logramos un espacio de bienestar distinto. Entonces, eso finalmente es una elección personal. Y ahí nosotros sabemos y en distintas ocasiones le hemos hablado, eh, siempre es una elección personal el cómo quieres contar tu historia. ¿Sí? Entonces, más que debemos, yo a lo que te invito es, ¿quieres cambiar tu música? ¿Para qué te serviría? ¿Sí? exacto. También acá hay otra que dice, veo que para mí las relaciones que me nutren o me quitan energía tienen tanta relación con lo que siento como posibilidades en esa relación o no. Lo que es ahí posible para o no para mí. Sí, esa es una muy buena respuesta y mira, déjame darle una vuelta más a esa respuesta, porque claro, cuando yo veo que esta relación no hay posibilidades para mí, claro, me quita energía. Sin embargo, la invitación que vamos a estar haciendo en esta conversación es qué movimiento tienes que hacer tú para que en esa relación hayan posibilidades para ti. Y Exacto. eso es un movimiento distinto, porque yo puedo estar aquí sentada juzgando a ese señor no tiene posibilidades para mí, esta señora sí, ese joven no, este sí, que es una posibilidad. Pero cuando yo vivo la invitación de que la relación la construimos ambos, la pregunta es cómo haces que esa relación pueda tener posibilidades o abrir posibilidades para ti. Y ese es un movimiento no fácil, es un movimiento, pero es un movimiento que invita a hacerte cargo de las relaciones. A decir, la relación no solo depende del otro o de los juicios que tú tengas del otro. La relación construyela con el otro. Haz que sea, haz que tenga posibilidades para ti. Pero siempre es una elección, ¿sí? Yo no sé quién dijo eso, pero de nuevo, tú puedes elegir o no, y puedes decir, a esta relación me la voy a jugar. Y también es absolutamente legítimo que diga, por aquí, por ahora paso. Entonces, no es que estemos diciendo, ni yo esté predicando como diciendo, abre todas las posibilidades. No, siempre tienes que ir eligiendo, mirando con quién necesitas relacionarte, qué produce bienestar en tu vida hoy día o no, en fin. ¿Sí? Oye, Paz, acá hay una pregunta que nos hace nuestro amigo Pedro Montesino de Chile. Y Pedro, hola Pedro.
Sí, te dice Paz, con tu experiencia, que aquí se sale un poco de las emociones, pero dice, el coaching puede ayudar a vencer el machismo. Wow. Qué linda pregunta, Pedro. El- y digo qué linda porque sabes que hemos estado tanto reflexionando en conversaciones de género, generacionales. eh, y te lo voy a responder por ese lado. Porque yo creo que hoy día eh, estamos viviendo un momento bien especial en que hay generaciones que están teniendo discursos muy distintos, ¿sí? Eh, la conversación del machismo ya no es solamente hombre-mujer, hoy día hay una conversación de género mucho más amplia, al menos con la que yo crecí, ¿sí? Eh, y a algunos les podrá parecer fantástico, a otros no, en fin. Entonces, yo creo que la pregunta que tú haces la podríamos enfocar por varios caminos. Yo creo que el coaching, lo que nosotros, yo veo como coaches, tenemos como misión, es ser articuladores. Voy aquí a citar a mi amigo Juan Vera, ser articuladores de conversaciones o de diálogos que no son, que son bellos, que si no los articuláramos no pasarían, ¿sí? Como improbables. Él le llama conversaciones improbables. Los coaches deberíamos ser articuladores de conversaciones improbables. Y dado eso, yo creo que podemos invitar a dialogar y a generar redes donde temáticas como el machismo, como la discriminación, como la migración, como la educación, la política, el liderazgo, el maltrato infantil, en fin, la conversación del aborto, la conversación, temáticas en que necesitamos como coaches atrevernos a ser articuladores. Entonces, conversación machismo, podemos articular y veamos con quién tenemos que hacer esas redes y abrir esa conversación. Conversaciones muchísimas que el mundo está necesitando hoy día, necesitamos atrevernos a articularlas como coach. Entonces ya no estamos hablando solamente del coaching como una posibilidad de yo acompañarte a abrir tu mundo. Nosotros la invitación, o lo que también me gustaría transmitirle, es cómo los coaches hoy día también somos articuladores de un mundo de conversaciones en un mundo que está necesitando muchísimo diálogo, muchísimas relaciones, donde hay personas que viven mundos opuestos y que quizás necesitan empezar a conversar juntas, ¿sí? Por ahí iría con Pedro y juntémonos a conversar, ¿sí? ¿En qué estás pensando con eso? Bien, ¿seguimos un poquito más o hacemos otra pregunta a Caro? Sí, no, yo creo que podríamos seguir, Paz. Lo único que te quería comentar es que Francisca dice que de la pregunta de la música, dice que gracias por la respuesta me sirvió muchísimo, que al final saber que es una elección. Así que estaba muy agradecida por la respuesta. Pero creo que sigamos porque en realidad hay un montón de preguntas y podemos dejarlas para más adelante. Buenísimo, gracias, Caro. Déjame tomar lo de la lección de Francisca. En los coaches necesitamos abrir, mostrar o acompañar al otro a descubrir caminos donde el coachee siempre sea el que elige. Y eso es fundamental, ¿sí? Nosotros no somos, no le vamos diciendo al otro por dónde tiene que ir. Vamos mostrando algunas posibilidades desde la humildad, que es decir, mira, quizás por acá, quizás por... Y el otro siempre va eligiendo, ¿sí? Y tampoco somos juzgadores del camino que elige el otro. Al contrario, ¿sí? Yo creo que cada paso que el otro es capaz de dar, igual que nosotros, merece celebración. Cuando hay un elegir, cuando hay un camino que dar, ¿sí? Y también la persona puede elegir, Francisca, no quiero dar ni un paso por ahora, y eso es súper legítimo también. Sigamos. Este montón de palabras no lo lean, ¿no? Yo se los voy a explicar. Entonces, mira, solamente quiero leerlos esto.
Nosotros hemos hablado de que hay un camino de aprendizaje posible y decimos y les voy a leer esta frase, dice, estamos biológicamente determinados para no estar determinados. Y esta frase a mí me encantó, de un libro que tiene un nombre bellísimo también, y nosotros tenemos como posibilidad el aprendizaje. Nosotros decíamos que somos seres culturales, nuestra cultura va determinando cómo nos relacionamos, pero eso no es una condena. Y cuando digo no es una condena, es que nosotros podemos aprender a transitar una forma distinta de relacionarnos. Ahora nosotros hablamos de que existen tipos diferentes de aprendizaje. Nosotros cuando hablamos de ampliar el observador, muchas veces hablamos que hay distintos darse cuenta. Y a veces nosotros elegimos tener un montón de darse cuenta. Entonces yo me doy cuenta que no pido ayuda, yo me doy cuenta que vivo la vida del resentimiento, yo me doy cuenta que no he integrado mi cuerpo en mi ser, yo me doy cuenta de que no soy oferta, yo me doy cuenta desde que no me atrevo a expresar la rabia, yo me doy cuenta que no le he dado permiso a mi belleza o a mi ternura, yo le doy cuenta, y podría ser que viviera una vida dándome cuenta, y eso todavía no es un aprendizaje transformacional. Es un gran paso. Sin embargo, para que esto se transforme en un aprendizaje transformacional, necesito transitar por un camino de recurrencia. Y la recurrencia requiere un paso a paso. Entonces, para transformar aquello que nos hace sufrir, o que nos duele hoy día, o que vemos que no nos abre posibilidades, necesitamos una recurrencia, porque nuestras neuronas se necesitan conectar de manera distinta, ¿sí? Para decirlo muy simplemente. ¿Y por qué lo digo ahora? Porque nuestro mundo emocional también. Nosotros venimos, cuando decía, de una deriva emocional, y eso tiene una carga, es un peso. Entonces, para vivir la vida desde otra música, desde otro lugar, necesitamos un camino de recurrencia donde nuestros darse cuenta se transforme en aprendizaje. A eso nosotros le llamamos el aprendizaje en tercer orden, ¿sí? Hay un aprendizaje en primer orden, nuevas acciones, un aprendizaje en segundo orden, darse cuenta, me doy cuenta, me doy cuenta. Un aprendizaje en tercer orden, me transformé en un nuevo habitante con un cuerpo, una emocionalidad y un lenguaje distinto. Un habitante distinto del mundo. Entonces, sigamos. Aquí voy a reforzar esa idea con una frase del doctor Bruce Lipton, que es un científico bien vanguardista, que dice: no somos víctimas de nuestros genes, sino los dueños de nuestros destinos, capaces de forjar una vida llena de paz, felicidad y amor. Pongo esta frase acá resaltando lo que hablábamos con Francisca, que tiene que ver con qué tú eliges. Seguimos, y aquí creo que esto es bien relevante, que quiero contárselos y quiero que me sigan en esta conversación. Volvemos a que somos seres culturales y relacionales, y existen patrones o elementos en nuestra cultura que desencadenan un mundo emocional particular. Entonces voy a hablar de los patrones y vamos a ver a qué tipo de emocionalidad nos pueden ir llevando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la búsqueda de sentido propósito, ¿sí? Con eso me refiero al para qué hacemos lo que hacemos. Entonces, fíjate, esta búsqueda de sentido propósito, que es un patrón cultural también, desde donde nos comportamos, que está presente en nuestro comportamiento, nos puede llevar a la pasión, a la resolución, y también nos puede llevar al sinsentido, dependiendo desde dónde lo vivamos. Son búsquedas que nos cruzan como seres humanos en nuestra cultura. ¿Sí? Estoy hablando de nuestra cultura occidental. La búsqueda de novedad, que tiene que ver con la necesidad de explorar, de cambiar. Entonces, fíjate, hay una búsqueda de nosotros siempre de novedad, algunos la tendrán más despierta, otros más dormida. Y esa búsqueda nos lleva a emocionalidades como el asombro, la curiosidad, pero también nos pueden llevar al miedo, e inmovilizarnos, a no buscar novedad, ¿sí? A no cambiar. También nos podrían llevar al aburrimiento, cuando encuentro que ya no hay novedad en lo que estoy haciendo. Y también podrían llevarlo a la ansiedad o a la angustia. Voy a terminar esto, Caro, y después abrimos preguntas por si aparece preguntas sobre esto. Nosotros como seres humanos también siempre estamos buscando vínculos, el vincularnos con otros.
Y no solamente estoy hablando del relacionarnos con otros, estoy hablando de algo más profundo que tiene que ver con que yo hago un vínculo contigo. Nosotros como seres humanos evitamos la soledad, y en esta búsqueda de vínculo podemos conectarnos con el amor, con la ternura, y también con la posesión y los celos, por ejemplo. ¿Sí? En esta búsqueda de vínculo, podría yo irme para el otro lado de la posesión, de los celos, o del amor, de la ternura. Y fíjense, estas son emociones en las cuales vamos transitando en la vida. No es que yo esté evolucionada y vivo solo la ternura en mis vínculos, para nada. Todas estas son emociones en las cuales, en el momento en que nos vinculamos con el otro, dado el contexto en que esté, es posible que me pasen. La búsqueda de placer. Generalmente como seres humanos evitamos el dolor, y en la búsqueda del placer pueden aparecer emocionalidades como el erotismo y el disfrute, y también la alegría de disfrutar junto a otros. Hay una búsqueda muy resaltada que desencadena mucho dolor, y que es la búsqueda de la aprobación. Buscamos la aceptación y el reconocimiento de los demás. Por ejemplo, ahí están los estándares estéticos, ¿sí? Donde yo busco pertenecer. En los jóvenes se ve mucho. En los jóvenes hay una edad en que se empiezan a cortar el pelo todos iguales, a ponerse... todas esas son búsquedas de pertenecer a mi tribu, de pertenecer a este grupo, de ser aprobado. Entonces, fíjese la emocionalidad que nos podría llevar. Nos podría llevar estoy hablando de la búsqueda del reconocimiento de los demás, ¿sí? Entonces me podría llevar a la tranquilidad y el alivio de pertenecer, o al víctima de no pertenecer, o al miedo de no pertenecer a futuro, o a la culpa o al resentimiento, ¿sí? Otra búsqueda muy innata en nosotros los seres humanos es la búsqueda por sobresalir, de triunfo, que tiene que ver mucho esto con discursos culturales. La búsqueda por sobresalir podríamos estar, y generalmente nuestra cultura nos lleva a una constante comparación con otros. Nos evaluamos en relación a los demás, y esto nos podría llevar a la celebración, al fracaso, a la frustración, al miedo, a la envidia o la admiración. ¿Sí? La búsqueda de la autosuficiencia. Nosotros los seres humanos buscamos superarnos, ser independientes, en fin. Nosotros eso enseñamos también a nuestros hijos. Y esto podría llevar a la seguridad, a la confianza, y también a la impotencia, a la dependencia, o al empoderamiento. Y también está la búsqueda de la trascendencia tan innata a los seres humanos. Y esto puede llevarnos a la ambición, a la contemplación, donde cada cosa que veo la contemplo como una posibilidad de trascender, y a la confianza. O también, en otro caso, también a la frustración y a la sensación de desconfianza y de no poder trascender en la vida. Sigamos, y si hay preguntas ahí, Caro, paramos y podemos contestar alguna pregunta. Lo que quiero que vean principalmente, Caro está con silencio, sí. Lo que quiero que vean principalmente es que nuestro mundo emocional también está basado en ciertos principios y en patrones en que hemos crecido, ¿sí? Y en las búsquedas del ser humano. Esos desencadenan emocionalidades particulares. ¿Tenemos alguna pregunta, Caro? Seguimos. Sí, que no podía continuar con el, no podía encontrar el audio. Oye, Paz, bueno, aquí Pedro agradece tu respuesta del machismo, pero dice, bueno, se la podemos dejar para el final, que no tiene que ver mucho con las emociones, pero dice, otra persona dice, yo pienso que los estándares estéticos no siempre son para ser aprobados. Puede ser porque tú quieres tener un cambio o mejorar algo en ti, para sentirte más segura, pero no necesariamente para que te vean otras personas. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, déjame solo, Caro, nos referimos a eso, ¿sí? Cuando yo quiero verme mejor y no me estoy comparando con nadie, es buenísimo, ¿sí? Eso es maravilloso, ¿sí?
Cuando hablamos de búsqueda de aprobación, es cuando lo que hago, como me visto, lo que digo, lo que busca es que los otros me hagan juicios positivos, me reconozcan o me hagan pertenecer a su espacio. Por supuesto que lo estético, o como tú que te quieres decir, maravilloso todo ese mundo. Estamos hablando solamente cuando se transforma en búsqueda de aprobación. ¿Sí? Claro, porque acá dice otra persona que muchas veces por el ataque de los medios de comunicación, siento que la gente se deja llevar mucho por la búsqueda de aceptación de los demás. Sí, han visto los cánones de belleza, o sea, es muy lindo ver la moda cómo ha ido cambiando. Nosotros vemos fotos de los 80 y yo encuentro horrorosa la chasquilla así y todo eso, pero en ese momento era lo que nos hacía ver fantástico, ¿sí? Sí. Antes de ser gordita era más aceptado, ¿sí? Hoy día no tanto. Hay otra persona que pregunta si, a ver, déjame ver acá. Dice si el temperamento puede cambiarse. Cuando unimos el temperamento a la estructura corporal, sin duda que sí. ¿Sí? Hay caminos, hay trabajos bien profundos de terapia, déjame hablar desde la estructura corporal, ¿sí? Nuestra estructura corporal se ha ido moldeando a lo largo de nuestra vida, de nuestras experiencias. Y cuando digo se ha ido moldeando, es que hay lugares en que se han transformado o algo ha pasado que nuestra estructura ha ido tomando ciertas tensiones crónicas, ¿sí? Cuando digo tensiones crónicas es que dado las experiencias que hemos vivido, vamos creando ciertas defensas, ¿sí? Entonces parte de nuestro cuerpo se empiezan a tensar, ¿sí? Se empiezan a rigidizar, y tiene que ver mucho con lo que aprendimos de muy pequeño, con la relación que tuvimos con nuestros padres, nos sentimos queridos o no, nos sentimos rechazados, recibimos la suficiente nutrición, nos quisieron mucho o no, fuimos el último que nacimos y nadie nos miró, ¿sí? Todo eso va generando una estructura corporal que nosotros decimos, y aquí hay miradas súper bellas desde la bioenergética, de distintos modelos, que decimos que hay ciertas defensas que nosotros vamos generando y que determinan mucho el temperamento que tenemos, ¿sí? Sin duda que también lo podemos movilizar y transformar, y eso requiere también, yo diría que es fundamental el trabajo desde el cuerpo que hagamos, el ir sacando bloqueos, y esto no tiene nada de, necesitamos movilizar la energía que ha estado constituyéndonos, desbloquearnos, necesitamos trabajar desde ahí. Entonces yo creo que siempre, y voy a volver a la frase de Lipton, no estamos condenados por nuestros genes, ¿sí? Siempre hay una posibilidad de transformación, y voy a volver a la otra frase. Nosotros necesitamos un camino de recurrencia. Lo que pasa es que los seres humanos muchas veces para transformarnos queremos que sea inmediato, sobre todo en esta cultura de la inmediatez, queremos rápido transformarnos. Y al final, en vez de transformarnos, lo que hacemos es tener mucho darnos cuenta de cosas. Pero eso, ok, es maravilloso, me di cuenta que vivo así, pero no he hecho nada todavía para vivir distinto. O sigo viviendo así, dándome cuenta. Y puede ser legítimo, pero si de verdad quiero movilizar y no estar condenado a mis genes, a lo que aprendí cuando niño, y digo condenado, es una palabra fuerte, pero lo que quiero mostrar es que no es que esté determinada mi vida dado cómo fui criada o lo que aprendí de mí. Entonces sí, por supuesto, podemos movilizar, ¿sí? Oye, y aquí hay unos buenos comentarios que a mí me gustaría transformártelos en preguntas, que veo muchos comentarios que dicen, oye, a mí me quita la energía, por ejemplo, la relación con mi jefe, que estoy todo el día. Después me quita energía la búsqueda del amor no correspondido, la obsesión por el amor no correspondido. Y varias otras cosas que van quitando energía. Entonces, qué dirías tú con esas o sea, características que nos quitan energía? ¿Qué se puede hacer?
Sí. Vamos Porque si no, a igual uno sufre con eso mucho. cuando dijiste el amor no correspondido, dije, ay, ¿cuántos no hemos sufrido de amores no correspondidos? En la vida, en la adolescencia, estoy diciendo. Entonces, o no, me dio risa algo nomás, pero eh, vamos a ir para allá, Caro, ¿sí? Para Ya. allá vamos en lo que viene ahora, ¿sí? Es Lo como otro, hacemos, sí. entonces otra pregunta que dice, ¿podemos usar las emociones como una herramienta de coaching? En otras palabras, ¿el coachee puede salir de su quiebre moviéndose a otra emoción? Yo creo que eso es lo que hacemos cuando hacemos coaching muchas veces, ¿sí? No siempre moviéndose a otra emoción, a veces escuchando lo que la emoción en la que está tiene para regalarle, o legitimando la emoción, o escuchando el aprendizaje que trae esa emoción. Entonces, mira, a veces nosotros hablamos de que un coachee está en la tristeza, una persona está en la tristeza. No se trata que el coaching lo va a ayudar a estar en la alegría. Lo que sí se trata del coaching es que lo va a acompañar el coach a descubrir, a habitar. Nosotros hablamos mucho del habitar nuestras emociones. Nosotros aquí lo que más le decimos a los estudiantes es acompaña al coachee a habitar su espacio emocional. Y habitar significa, escucha tu emoción, no la sigas evadiendo, no te sigas arrancando de escuchar lo que te está pasando. Hoy día en esta cultura, Caro, tú sabes, estamos en una Sí. cultura donde evadimos las emociones, hay algunos que nos ponemos a hacer mil cosas, a trabajar como locos para no sentirnos, ¿sí? O nos vamos de compra, o nos llenamos de cosas de afuera para no escucharnos adentro. Entonces yo te diría que lo primero que hace un coach más que invitar a cambiar la emocionalidad, es a habitar la emocionalidad para escuchar qué aprendizaje necesito tener de esa emocionalidad. Entonces, emociones con mal rating, como nosotros decimos, como la tristeza, como la rabia, nos traen grandes regalos para la vida. Incluso la culpa, ¿sí? Emociones como la envidia, que no tienen buena fama, nos pueden mostrar mucho de nosotros mismos. Entonces cuando yo le digo a alguien, habitemos y legitimemos tu envidia, wow, es como, ¿hay espacio para eso? ¿Sí? Cuando los coaches les digo, legitimemos y habitemos tu rabia o tu tristeza. Ustedes saben que muchas veces al coach le decimos que está bien, quédate en tu tristeza, habítala. Le decimos, quédate un par de meses ahí para ver si alguna vez te atreves a habitarla y aprender de ella. ¿Sí? Eh, Cuando yo digo alguna vez, es porque aprendemos otra cosa totalmente distinta. Aprendemos a arrancar, aprendemos a evadir, aprendemos a que hay que estar contento, aprendemos a que no hay que tener miedo, aprendemos a que la admiración es buena, pero la envidia no. O sea, es como cómo transformamos las emociones en un espacio de aprendizaje para nosotros. La única forma de transformarla en espacio de aprendizaje para nosotros es habitarla, habitándola, escuchándola, aprendiendo de ella, y solo así la emoción hace su trabajo y en algún momento se produce la alquimia y la transformación. ¿Sí? Sí, buenísimo, Paz. Yo me acuerdo que en el programa de coaching fue donde yo hice conciencia de que en realidad como madre yo hacía inmediatamente que mis hijos salieran de la tristeza, porque para que no sufrieran. Entonces, de alguna manera era, ya no te preocupes, un helado, salgamos, y en realidad con eso les estaba enseñando a que la tristeza es mala, ¿Sí? y no es malo. O sea, habitar la tristeza te puede traer, como dice, grandes regalos y salir más rápido de pronto de lo que te está complicando. Totalmente, o sea, no hay nada peor que un duelo no vivido, no hay nada peor que una pérdida no vivida. La tristeza nos conecta con espacios bellísimos como de reflexión, de de escucharnos, de quedarnos con nosotros mismos. Ahora, muchas veces existe el miedo de que me voy a quedar eternamente ahí, ¿sí? De que voy a caer en una depresión y no voy a poder salir de ahí. Y ese miedo generalmente es el que nos evita
habitar cada una de nuestras emociones porque aprendimos de muy chico, como dices tú, Caro, que ser triste, entonces, no, ponte feliz. ¿Qué le decimos a un niño cuando tiene miedo? Le decimos, no tengas miedo. ¿Y por qué no va a tener miedo si tienes miedo? ¿Sí? Es que es como transformamos esa conversación en decirle mejor ese miedo es legítimo, como te acompaño, aprendamos de este miedo. ¿Sí? Legitimar el espacio emocional de los niños es bien relevante. Nosotros tenemos discursos muy distintos de las emociones. Entonces aprendemos a evadirlas, hacemos juicio de cuáles son las emociones buenas y malas, y lo que hacemos con todo esto es ir limitando nuestro espacio emocional. Y eso trae consecuencias bien catastróficas, como yo decía en la introducción que tú hiciste, para nuestras relaciones. Y cuando hablo de nuestras relaciones, es que hoy día estamos en un espacio de sinsentido, donde hay mucho en este mundo sin sentido, donde hay un dolor de soledad tremendo, una individualidad tremenda. Hoy día aparecen, si ustedes miran el mundo y dicen, ¿por qué está pasando esto? ¿Sí? ¿Qué hace que pase esto? Y yo creo que hay muchas personas y hay muchos movimientos. Cuando digo movimiento, yo creo que estamos moviéndonos, cambiando de nivel de conciencia. Hay espacios, muchos espacios donde estamos diciendo, incluso si tú miras la educación, hay propuestas que están apareciendo distintas, legitimando el espacio emocional, mucho más que antes, ¿sí? Y estamos también años luz de seguir aprendiendo nuestras emociones. Qué bien. Aquí también, relacionado con eso, una persona dice, ¿cómo podemos explorar en el coaching estas diferentes búsquedas? Ay, qué lindo, sí. Yo te diría que lo hacemos todo el tiempo, es como cuando tú estás con un coach y le preguntas, por ejemplo, ¿qué te importa en la vida? ¿Qué te importa cuidar? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus propósitos? Estamos hablando del sentido. Y muchas veces nuestros coaches llegan en un lugar donde dicen, tengo todo, hice todo lo que tenía que hacer, estudié la carrera que tenía que estudiar, estudié, me casé, tuve hijos, tengo la casa que tenía que tener y todo, y hay un vacío interior gigante en mí. Ahí sin duda hay una conversación de búsqueda de sentido y propósito, ¿sí? Cuando a las personas aparece el aburrimiento, por ejemplo, ¿sí? Cuando el aburrimiento se transforma en asombro, en estas búsquedas, ¿sí? Eh, la aprobación, cómo se está viviendo la relación con los demás. Todas estas son búsquedas que todo el tiempo con nuestras preguntas estamos invitando a mirar al coaching. Yo diría que estas son como grandes líneas de coaching, ¿sí? La búsqueda de sentido, la búsqueda de trascendencia, la autosuficiencia, ¿sí? ¿Cuánto se cree el cuento el coaching? ¿Sí? El sobresalir. Hay una cultura cuando hablamos del triunfo del loser o del winner, ¿sí? Que es cómo se está viviendo la vida, compitiendo con los demás o colaborando. Busca la aprobación de los demás o el estar feliz consigo mismo. Cuánto disfruta la vida. Yo diría que todas estas son líneas que a través de nuestras preguntas, sin duda, abrimos hartas ventanas al coaching. Preguntas que generalmente no van a hacerse, o sea, cuando tú le paras, estás con un coach y le dices cuánto espacio para el disfrute hay en tu vida, ¿sí? O qué es lo que hoy día te está importando cuidar, o cuánto te valoras a ti mismo. Son preguntas que remueven, ¿sí? Otra pregunta dice que tú recién comentabas que cuando, por ejemplo, que habitar una emoción nos puede traer grandes regalos, entonces, ¿qué un ejemplo de aprender de la emoción? ¿Qué podríamos aprender de una emoción? Sí, por ejemplo, a mí me ha tocado mucho acompañar a mujeres coaches, por ejemplo, que no validan la rabia y no traen la rabia a su vida. Cuando se ha atrevido esa persona a evitar la rabia, a reconocerla, a legitimarla, en un momento a otro es capaz de poner límite, es capaz de no transgredirse, es capaz de decir basta, es capaz de decir no, y desde un lugar legítimo. Es un lugar transformacional gigante, ¿sí? Cuando una persona, un hombre, por ejemplo, se atreve a evitar su miedo, diferenciándolo, que evitar su vulnerabilidad y su miedo es ser débil, poniendo en un lugar al revés, que necesita coraje para evitar su miedo y su vulnerabilidad,
hay un lugar gigante que se abre de posibilidades que antes no tenía. Por ejemplo, de compasión con los otros. Por ejemplo, de compasión con sí mismo. Por ejemplo, de validar que puede necesitar el pedir ayuda. O puede necesitar de un hombro donde apoyarse. Imagínate las posibilidades que le abre a su entorno. Le da la posibilidad a los que están en su entorno de poder acompañarlo, de hacerse cargo, de cuidarlo. Entonces pensemos que no solamente estamos hablando de una persona, estamos hablando que también lo que le pasa al coach evitando su emocionalidad mueve su entorno, ¿sí? Estamos hablando de su entorno también, de todo el sistema del cual es parte, ¿sí? Sí. Acá hay algunos comentarios, bueno, hay muchos comentarios en el chat, te quiero decir, pero Blanca dice lo siguiente: reconocer y validar nuestras emociones y no evitarlas. Qué bueno sería. Después Daniel dice: siento un mundo de evasión y de máscaras. Qué bello sería cada cual en su fluir sin tantos disfraces. Y siento que existe un miedo a no existir. Uy, lo dijiste precioso. ¿Cuál es el nombre? Daniel. Daniel, lo dijiste de una manera espectacular. Eh, Nosotros vamos aprendiendo a que tenemos que ocultar las emociones. Y eso en las organizaciones aparece aún más. Es como, o sea, si las tienes que ocultar en tu vida, la organización ¿sí? Hoy día se está desafiando. Ahora, cuando aprendemos que tenemos que ocultar nuestras emociones, nos empezamos a poner ciertas máscaras o personajes. Entonces aparecen personajes así como, yo puedo todo, eh, yo no necesito a nadie más. Aparecen personajes como el arrogante, el superhéroe, todos esos que conocemos nosotros y que nos vamos poniendo nosotros también. Y sí, pues, y vamos paso a paso, ¿sí? Esos personajes muchas veces nos sirven. Y no podemos esperar que andemos todos abriéndonos en todas partes así, pero hay espacios donde necesitamos contextos que necesitamos generar, donde tengamos espacios de ir aprendiendo, conectarnos con lo que necesitamos. Sí, acá Victoria García dice: estoy emocionada de escucharte, Paz. Es como abrir un mundo que sabes que existe, pero ahora sí que tiene nombre, que es reconocer y habitar las emociones. Acá Alejandra dice: cuando se está haciendo coaching hacia una persona, ¿qué se le puede hacer para ayudar a ir quitando el miedo o la ansiedad de la persona al cambio? ¿Sería bueno buscar algún acontecimiento de su pasado? Esa pregunta, Alejandra, es difícil de contestar porque cada persona necesita un acompañamiento muy particular, individual, porque también el coaching no se hace solamente, no depende de lo que hace el coach, sino de lo que se construye en la relación. Entonces puede que a alguna persona le permita conectarse con sus miedos y perder el temor a conectarse con sus miedos, el conectarse con un acontecimiento del pasado. Puede que otro coachee necesite para eso conectarse con el futuro y las posibilidades y con lo que sueña. Puede que otro coachee lo que necesite es que tú le abraces ese miedo y le digas está bien y esperemos un rato. Puede que otro coachee necesite que tú lo empoderes y lo acompañes a que descubra su coraje. Cuando digo que tú lo empoderes o acompañes, siempre, nunca perdamos el foco de que el coaching se construye entre el coach y el coachee. Entonces no es que el coach quiera hacer algo o invite al coachee a algo que el coachee no quiera o no esté preparado o no pueda. Entonces pues esta conversación hay 1000 posibilidades dependiendo del coachee que tengas al frente y del coach que tú seas también. Oye, y ahora que lo mencionas de cuando nos ponemos máscara, el otro día estuve con un coachee que nos emocionamos mucho porque él es mayor, tiene como 70 años, y me contaba de una situación. Entonces yo le dije: ¿no será que andas con la capa de superhéroe? Y se quedó pensando porque en realidad él lo único que quiere es como salvar a las personas porque necesita reconocimiento.
Y eso lo ha llevado hasta incluso quebrar empresas y fue consciente. Y entonces, ¿cómo lo puedes acompañar a dejar tal vez un personaje que, claro, le ayuda para algo, para sentirse mejor, pero que realmente no le está sirviendo para avanzar en lo que él quiere, que es hacer una empresa? Aquí tenemos, por ejemplo, la búsqueda de la aprobación, ¿sí? ¿Cómo pertenezco? ¿Cómo me aceptan los demás? ¿Cómo me reconocen? Ya lo que tú hiciste con él de que lo vea es un camino y tú lo sabemos, ¿sí? El que, parece que ando con la capa siempre de superhéroe, tremendo camino. Ahora yo te diría que generalmente las personas que andan con capa de superhéroe, que seguramente hay muchos conectados, porque es muy de coaches andar con la capa de superhéroe, yo diría que un gran aprendizaje puede empezar a ser conectarse con el pedir ayuda, con el no hacerse cargo de todo, con empezar, hay una arrogancia cuando yo creo que tengo que andar salvando al mundo. El conectarte también con que puede haber una grandeza tremenda en ti y una humildad tremenda también, sin tener que andar salvando el mundo, también es un camino bellísimo. Entonces, fíjate, ¿cuál es la emocionalidad del superhéroe, del que anda salvando? ¿Qué emocionalidad podría tener? El yo puedo, tiene que haber una emocionalidad, ¿sí? ¿Y a qué emocionalidad lo podríamos invitar? ¿Sí? Imagínate invitar a un superhéroe a la vulnerabilidad, ¿sí? A un superhéroe a escuchar su tristeza, a escuchar su miedo, a legitimar esos espacios. Yo cuando he escuchado a un coachí que ha andado con su capa de superhéroe toda la vida diciendo, tengo miedo, atreviéndose a declarar algo que no era posible para él, digo, uff, aquí hay una máscara, aquí hay un lugar que estamos encontrando, que seguramente a esta persona le va a hacer vivir una vida más, más libre, ¿sí? Más liviana, claro. Más libre, más liviana. Imagínate el peso, la mochila de andar salvando a todo el mundo. Sí. Aquí hay un comentario bien bonito que dice, crecí evitando la tristeza por miedo a quedarme ahí. Sentía que tenía tanto dentro de mí que nunca podría salir si habría esto. Crecí evitando la tristeza, bueno, por miedo. Y que nunca podría salir de ahí si habría el espacio. ¿Cómo podemos evitar el miedo a quedarnos en la emoción que aprendimos a evitar? Sí, tremenda pregunta. También son preguntas que no se pueden contestar tan en forma general porque también es muy individual de tu experiencia, ¿sí? Déjame traer aquí algunas conversaciones. A mí me ha tocado acompañar muchos coaches que vienen de una familia, por ejemplo, donde la depresión ha estado muy presente. Por lo tanto, hay un terror de caer, de que le pase lo mismo, lo que vio que vivió su mamá o vivió su papá, de un lugar que pareciera ser un pozo sin mucha salida. Eh, Hay miedos como, yo te diría que ahí hay otro tema que en algún momento podríamos hablar en otra charla, que son como las líneas de miedo, ¿sí? Hay miedos a la locura, miedos a caer en la tristeza y no salir ahí nunca más, miedos a no ser vistos, ¿sí? Miedos a ser rechazados. Entonces hay distintas líneas de miedo que de una u otra forma igual están presentes en nosotros. Entonces el miedo al miedo de no caer en una depresión y no poder salir nunca más, o una tristeza y no poder salir nunca más, generalmente es un miedo que se acompaña paso a paso, pasito a pasito, a habitar la emoción hasta donde el coach vaya pudiendo, ¿sí? Lo que necesitamos acompañar al coach es ir perdiéndole miedo al miedo de evitar la tristeza, el miedo al miedo de evitar la rabia, al miedo al miedo. Yo te diría que eso es fundamental. Como crecemos con un adicional de tenerle miedo a las emociones, lo primero que tenemos que hacer como coach es trabajar el miedo a las emociones. Entonces el miedo a las emociones lo vamos trabajando así, paso a paso, y eso es muy individual para cada coaching. Yo te diría que lo primero que trabajamos en el mundo emocional es perder el miedo a la emoción, sea cual sea, ¿sí? Digamos un poco, Caro, dale, Caro, sí. Ya, Después eso sí. la última que está, pero
El chat Bueno, está que arde. Oye, en mi caso dice, tengo mucha frustración. ¿Cómo la puedo gestionar? sí. Yo ahí te invitaría a mirar cuál es la luz de tu frustración. Yo diría que las emociones tienen un mensaje. Entonces, lo primero que yo te diría es cuál es el mensaje que está trayendo tu frustración. Para escuchar el mensaje es como a qué te está invitando tu frustración, ¿sí? Eh, y hay dos caminos que los vamos a ver después. O la frustración te invita a seguir, y nosotros les voy a mostrar después el nombre, como a seguir oponiéndote o pataleando contra la frustración, o hacer un movimiento distinto. Entonces yo te diría, si escuchamos la luz de tu frustración, ¿a qué te podría estar invitando? Y por ahí yo empezaría un camino de coaching contigo, ¿sí? Así, aquí no estará cuál es la luz de tu frustración, cuál es el mensajito que te está diciendo al oído y que tú no alcanzas a escuchar hoy día porque todavía estás pataleando con ella, ¿sí? Oye, Paz, acá la persona que te había preguntado sobre la tristeza que evadía, te dice, wow, la depresión estuvo siempre presente en mi familia. Crecí con una madre con tratamientos y pastillas. Entonces me hace mucho sentido. Creo que entenderlo ya me sirve mucho. Así que gracias, gracias, gracias por leer mi pregunta y darle el tiempo, paso a paso, dice. Así que muchas gracias, Paz. Paso a paso, es un camino, el cómo es, y lo que pasa, y te agradezco también tus gracias, porque finalmente un camino que es paso a paso, pero que te invita también a una libertad muy distinta, porque tu historia es tu historia, y el vivir con el miedo de grado de tu historia es muy distinto a elegir construir una historia distinta, ¿sí? Y para continuar, también, mira, hablamos de dos emociones bien importantes, la tristeza y la frustración. Y ambas emociones, en algún momento, lo que nos invitan es a nuestro poder personal, ¿sí? Entonces, cuando le decía, escucha el mensaje de tu frustración, es cómo esa es una invitación a encontrarte con tu poder personal, ¿sí? Eh, Cuando nos atrevemos a evitar nuestras emociones, lo que hacemos es aumentar nuestro poder personal. Si finalmente esa es la invitación. Vamos a seguir un poquito más y Sí, después Paz, seguimos. por favor. Gracias. Ah, mira, esta es una lámina eh, que nuestros caminos por la vida generalmente están llenos de colores, los colores que nos ponen las emociones. Y a mí lo que me gustó de esta pintura, que es maravillosa, es que nosotros podemos elegir lo que hay a la vuelta de la curva. ¿Sí? Podemos ir eligiendo, ir construyendo que queremos que haya a la vuelta también, o cómo queremos vivir la vuelta. Sigamos. Sin duda, escuchándonos y haciendo un recuento de lo que llevamos conversado hasta ahora, estamos viendo que hay una necesidad de aprender de nuestras relaciones, ¿sí? De aprender a relacionarnos de manera distinta. También necesitamos ver qué constituyen nuestras relaciones y qué aprendizajes pueden iluminar nuestras relaciones. En eso estamos ahora, mirando las emociones, mirando cómo somos seres relacionales, culturales, cómo la cultura nos empieza a ser un mandato. Entonces, esto lo que les digo es que hoy día hay un montón de desafíos. Tenemos desafíos relacionales que nos trae la tecnología, la globalización. Hoy día en la vida nos estamos relacionando muy distinto como antes. Antes sin celular, sin computador, sin correo. O sea, a lo más con fax. Es muy distinto a cómo nos relacionamos ahora. Yo veo a mi hijo, y es impresionante el celular. Es la forma de relacionarte con el otro. Ahora, nosotros nos podemos oponer a eso y decir el mundo está mal, va para allá, o decir, ¿cómo le ponemos luz a esta forma de relacionarnos? Eh, ¿Cómo humanizamos esta forma de relacionarnos? ¿Y cómo nos hacemos cargo? Y por eso los coaches necesitamos estar muy atentos a qué pasa con las generaciones hoy día, lo que aprendimos nosotros, lo que es muy distinto, ¿sí? Entonces cuando hablamos de las generaciones que aparecen muchas conversaciones hoy día, cuando hablamos de la generación de los baby boomers,
cuando hablamos de la generación X, de los millennials, de los que generación Z que viene después, y no sé cuál va a venir después, nosotros como coaches tenemos el deber como de estar escuchando, cómo se relacionan, cómo conversan, cuál es la luz de cómo conversan, qué necesitan aprender, eso no, porque estas son las personas con las cuales vamos a estar acompañando, y vamos a seguir acompañando. Entonces, finalmente todos estamos en relación, y hoy día, si se fijan, en una organización, esta conversación la tenía con un coach muy querido, hoy día en una organización hay personas de 4 generaciones distintas, entonces hay gente que creció sin tecnología, trabajando junto con gente que creció a 1000 tecnologías, gente que lleva 30 años en organización y gente que lo único que quiere es transitar, irse rápido a ser independiente. Entonces, ¿cómo hacemos para acompañar organizaciones, por ejemplo, donde hay tan diversas formas de relacionarse? Y es un muy grande desafío nosotros como coaches. Cuando hablamos de cambio cultural en esta organización, ¿cómo lo vas a hacer si en esta cultura, en esta organización, tienes gente de 4 generaciones distintas, con distintos discursos históricos, con distintas concepciones de lo que es el ser humano, de lo que es relacionarse, de lo que es vincularse? Esto es una invitación a mirar y estar atentos como coaches a, wow, ¿qué hacemos aquí? Y cuando hablo de relación, recuerden que siempre estoy hablando de que la relación se sustenta en un espacio emocional también. Seguimos un poquito más y después hablamos, ¿sí? Entonces, si se fijan acá, hay un yo, ¿sí? Un yo, un observador particular, constituido por lenguaje, emoción y cuerpo, al menos, que se relaciona con un otro, con sus juicios, con sus narrativas, con sus emociones y con su corporalidad. Yo en relación a otro. Cuando yo estoy al frente de otro, no solamente me pasan cosas a nivel mental, ¿sí? Me aparecen juicios del otro, me aparecen narrativas sobre el otro. También me pasa, ante la presencia del otro, que me conecta con una emocionalidad. Hay personas por su presencia que me generan confianza. Hay personas que por su presencia me generan sospecha. Hay personas, pero no porque el otro genera eso, sino porque dado yo y mi historia, la presencia del otro me produce miedo o me produce inseguridad. Pero no porque el otro ande por la vida produciendo inseguridad, sino porque yo ante un otro, sea mi pasado, sea mi presente, sea una persona, sea una organización, sea una imagen, lo que me pasa a mí es que mi coherencia, el ser que soy yo, reacciona, le pasa algo. Nosotros decimos que es un lugar relacional dinámico que pasa por distintos movimientos dependiendo del contexto. Nosotros hemos hablado mucho del lugar relacional. El lugar relacional es lo que me pasa a mí en presencia de un otro. Pero mira, me pasa a mí, al otro le pasa otra cosa en presencia mía. Y lo que le pasa a una persona en presencia mía no es lo mismo que le pasa a otro, a otro, a otro, a otro. Ante mi presencia pueden haber 1000 cosas distintas que le pasan al otro. Eso lo saben, ¿sí? El lugar relacional, y aquí vamos a entrar en otro tema que se los voy a, y lo vamos a abrir también en la conversación. Frente a un otro, a una imagen, como decíamos, hay 4 al menos caminos relacionales posibles. El decir que no a la relación, la evasión, la resistencia o la integración. Cada uno de estos caminos nos lleva a una construcción de un futuro compartido con el otro diferente. Es muy distinto si yo le digo a la relación que no compartimos ningún futuro. Si yo me vivo ante la relación desde la evasión, de la resistencia o la integración, son caminos y futuros compartidos absolutamente distintos. Entonces, vamos a explicar esto un poquito más. Las emociones relacionales, estamos hablando de las emociones relacionales y los caminos relacionales posibles en relación a un otro. En relación a un otro, como dije antes, podemos decir que no. La actitud es no transgredo mis límites, y la emocionalidad tiene que ver con la dignidad y el respeto por mí mismo. Otro camino posible es la evasión, donde mi actitud ante el otro es el descompromiso, sin protagonismo o la dispersión, ¿sí? ¿Qué significa eso? Emocionalmente podría llevarme a la resignación o la tristeza o un entusiasmo disperso, donde no termino de comprometerme con el otro, sino que busco caminos de escape.
Eso muchas veces también me conecta con la apatía, con la confusión, con la impaciencia, con la indiferencia, con el aburrimiento. Si yo me voy por la vida evadiendo mis relaciones, evadiendo el relacionarme con el otro, o el relacionándome con el otro de manera poco comprometida, podría presentarse o podrían acompañarme este espacio emocional. Entonces, mira, en relación a lo otro, yo puedo decir que no a la relación, puedo evadir la relación, puedo resistirme a la relación, donde me opongo al otro, compito, me peleo, controlo, y aquí la emocionalidad es distinta, es la rabia, el miedo, la angustia, la ansiedad, la desconfianza, la culpa, el arrepentimiento. Entonces, o bien puedo integrarme en la relación, donde puedo fluir en la relación, ante la incertidumbre, puedo vivir con apertura ante el otro y aparecen emociones como el respeto y legitimidad y una emoción que hoy día se está necesitando mucho, un espacio emocional que tiene que ver con generar colaboración. Y aquí la emocionalidad es la aceptación, la confianza, la gratitud y la compasión. Voy a volver un poquito atrás. Entonces, emociones relacionales son desencadenadas por distintos lugares relacionales. Puedo decir que no, puedo evadir la relación, puedo resistirme a la relación o puedo integrarme a la relación. Y cada una de esas actitudes con el otro me lleva a mundos emocionales distintos. Entonces, hay emociones relacionales en relación a un otro y hay emociones relacionales en relación a mí. ¿Sí? Yo sé que es harto, pero después vamos a parar un poquito, Caro, y lo explicamos un poco más. ¿Cómo me vivo mi relación en relación a mí? Hay distintos caminos. Y aquí vamos a poner como los caminos que nos llevan a la integración con los otros. Estos son puros autos, ¿sí? Entonces vamos a hablar del autorrespeto, donde no transgredo mis principios fundamentales. Vivo conectada conmigo desde el autorrespeto. El autocuidado, no me pongo último en la lista de mis prioridades. Generalmente nosotros nos andamos poniendo último en nuestra lista de cuidados. La autoestima, estoy conectado con mis dones, los valoro, los cultivo y los pongo al servicio. ¿Sí? Valoro, me quiero, sé lo que valgo. El autoaprendizaje, transformo la vida en una sala de clase y aprendo de cada situación. Convierto mis heridas en escuela de vida. La autoconfianza, integro mis aprendizajes de mi historia, los pongo al servicio de mi presente y futuro. Y la autorresponsabilidad, donde asumo las consecuencias de mis elecciones sin culpar a los demás. Entonces, recapitulemos. En relación a los otros, cuando hablamos de emociones relacionales, nos referimos que hay distintos caminos. Decir que no, evasión, resistencia, o me integro a la relación con el otro. Y en relación a mí mismo, existe una relación donde yo puedo vivir desde el autorrespeto o no, cuidándome o no, valorando lo que soy o no, poniendo en mí los aprendizajes o no, confiando en mí y también diciendo de mí dependen los aprendizajes que tengo. Cuando yo integro este lugar, esta relación conmigo mismo, es mucho más fácil que yo pueda integrar con los otros, es mucho más fácil que yo pueda vivir una relación integrada con los otros. Entonces, fíjense, si la relación conmigo misma tiene que ver con la autoconfianza, con el autorrespeto, es más fácil tener relaciones de integración y de adulto. Cuando yo vivo un lugar emocional conmigo, donde no confío en mí, donde no me valoro, generalmente voy a caer en relaciones de resistencia y de evasión, y es lo que nosotros llamamos vivir la vida desde el adolescente eterno. Entonces aquí la pregunta que les hacemos también, o que les hago, es ¿cuál es el movimiento generativo que cada uno de nosotros debe realizar en torno a la relación? Y cuando digo movimiento generativo, es en qué lugar está y cuál es el aprendizaje, o qué es lo que vas a generar para tener relaciones de integración, que es muy distinto a tener relaciones donde me voy oponiendo o donde estoy en la evasión, y no voy a decir el decir que no, porque el decir que no siempre es una elección válida. Entonces, vamos a volver un poquito acá. Les quiero proponer también que por un ratito se miren y vean cuántos se están autorrespetando, cuidando,
cuánto valoran lo que hoy día son como personas, cuánto están validando sus aprendizajes, cuánto están confiando en ustedes y cuánto están poniendo la responsabilidad en ustedes de lo que les pasa en la vida. Denle una vuelta y vean cómo eso determina absolutamente el cómo se están viviendo la relación con los otros y desde qué emocionalidad se la están viviendo. Y sabemos que el cómo me cuido, cómo me respeto, está muy determinado con mis discursos históricos y con el mundo relacional, por lo tanto emocional, que yo aprendí. Entonces, si tú dices, en realidad yo no me cuido nada, no me respeto, no tengo una autoestima, la pregunta también es, ¿y qué aprendiste? ¿Aprendiste a cuidar? Seguramente no. Aprendiste que tenías que ponerte último en la lista del cuidado. O aprendiste a culpar a los demás siempre de lo que te estaba pasando. O aprendiste a desconfiar de ti. Y eso es lo que vamos aprendiendo a medida que vamos creciendo, dado los discursos, las derivas donde venimos. Por ahí, Caro, me encantaría abrir un ratito más la conversación, ¿sí? Sí, Paz, en general hay muchos chats que dicen gracias, Paz, en realidad ahora me ayuda todo lo que estás comentando y veo cómo he gestionado las emociones hasta el momento. Y hay una pregunta que hace Carolina que dice, en el caso de una muerte, en donde se genere la emoción de culpa al decir, pude haber hecho algo distinto, ¿cómo lo podría abordar? Veo que no que no es parte de los patrones que mencionas. La culpa siempre tiene que ver con el patrón de la aprobación, ¿sí? El debería haber hecho algo distinto está absolutamente ligado a quién es el que dice el debería, ¿sí? Y de dónde lo estás poniendo. Sin duda que podríamos conversar más para yo poder acompañar esa respuesta o dar una respuesta responsable. Sin embargo, por el lado que me gustaría tomar tu pregunta es que la culpa es una emoción tan presente en nosotros. En el mundo femenino, yo tengo amigas que dicen, desde que fui mamá aprendí lo que era la culpa. La culpa, cuando alguien se ha ido, el debería haber hecho algo distinto, es una conversación absolutamente cultural. El que dice que deberías haber hecho algo distinto, seguramente es la historia de lo que tus padres aprendieron y tú aprendiste dado donde naciste. Los debería son culturales y los debería a veces nos sirven para solo alimentar culpa. Entonces, el debería haber hecho algo distinto, yo te propondría como el hacer otra pregunta, que es, ¿qué puedo hacer hoy día en relación a lo que viví con esta experiencia? Como hoy día honro lo que aprendí con esta experiencia. Y el debería haber hecho distinto es muy distinto a yo decir, hoy día, ¿qué conversación necesito tener conmigo, con la persona que se fue, con los que quedaron? ¿O qué voy a desafiar? ¿Sí? Yo ahí les invito siempre a desafiar los debería, porque los debería nos llevan a la culpa, nos llevan a la exigencia, nos llevan a la poca aceptación de lo que hacemos, nos lleva a no respetarnos, nos lleva... El debería yo lo cambiaría por el qué puedo hacer hoy día, el qué aprendo, por el qué necesito, por lo que está en mis manos hoy. Y yo lo pondría los debería en como aprendizaje, ¿sí? Por ahí, ¿sí? Los deberías, acuérdate, siempre son culturales. Entonces, el debería, yo te diría, ¿cómo cambiamos esa condena por una pregunta distinta? Paz, y también hablando de temas culturales, acá hay una persona que dice que es coach, que dice, a mí me ha pasado bastante con mis coaches que ven la vulnerabilidad como algo malo. Y en realidad comentan que es porque la sociedad lo ve mal, entonces dice, ¿cómo lo invito a ese lugar? También depende mucho del coachee,
si es un coach hombre, mujer, qué edad tiene, cómo se ve la vida. Por eso esto no tiene muchas recetas. Depende de tu coach. Ahora yo te podría contestar desde mi experiencia que el mirar, el invitar al otro a un lugar de vulnerabilidad, desde la invitación de decir, vaya el coraje que se necesita para declararnos vulnerables, es inmenso, porque aprendimos algo distinto. Entonces, incluso a mí me ha tocado mucho con coaching que la vulnerabilidad a la cual nos están atreviendo a entrar es absolutamente un juicio de lo que sienten que es ser débil. Incluso la vulnerabilidad de otro podría ser para el otro el coraje, o podría ser la valentía. Entonces ahí tenemos que reinterpretar la historia y las emociones. ¿Qué estás entendiendo por vulnerabilidad? ¿Qué estás entendiendo por... ¿a qué está asociando la vulnerabilidad? ¿Sí? Porque generalmente la vulnerabilidad está asociada a un montón de juicios. Y también, ¿dónde te estás permitiendo ser vulnerable? ¿Dónde podrías partir permitiéndote ser vulnerable? Porque tampoco nosotros vamos a acompañar a alguien a que de un día para otro ande siendo vulnerable ante todos y entre todos, ¿sí? Pero ¿dónde podrías empezar a dar unos pasitos para permitirte ser vulnerable? Aclarando siempre lo que significa ser vulnerable para esa persona. Porque puede que para esa persona signifique ser vulnerable algo que para mí signifique totalmente algo distinto. Entonces, por ahí hay que partir siempre las emociones, ¿sí? ¿Qué juicio? ¿Cómo estás juzgando? ¿Qué significa para ti esa emoción? ¿Cuál es el concepto, la interpretación que tienes de vulnerabilidad? ¿Sí? Porque generalmente desafiar esos juicios permite que el coach diga, bah, parece que estaba pensando otra cosa, ¿sí? Sí, y bonito lo que traes, porque también estoy pensando en qué posibilidades se te abren con la vulnerabilidad, porque como por algo cultural, que decíamos que uno siempre tiene que, se supone, que estar contento, eh, algo pasa, a qué le tenemos miedo? ¿Qué nos podría pasar con la vulnerabilidad? Claro, y volvemos a la invitación de cómo vas a empezar a perder el miedo a vivir las emociones. Sí. El primer paso. Acá hay otra pregunta, Paz, que dice, por favor, Paz, ¿podrías ampliar cuáles son los caminos que revelan la tristeza? Caminos que revelan la tristeza. Necesito ampliar un poquito más la pregunta, que revelan, ¿te refieres a que los caminos por los cuales podemos invitar a la tristeza o que muestran la tristeza en alguien? ¿Podrá ampliar un poquito más? ¿Sí? Yo creo que es lo que tú decías, que revelan la tristeza es como traer la tristeza. Ya, Eh, perfecto. Sí, sí, está bien. El, el cómo invitar a ¿Cuáles alguien. son los caminos que revelan la tristeza? Sí, sí. En Hay una. realidad no está tan clara la pregunta para dónde va. Sí. Déjame tomarla por un lado y veamos Ya. si interpreta lo que quieres preguntar. Eh, la tristeza, partimos de la base que es una de las emociones que más nos cuesta habitar, ¿sí? Yo diría que una de las cosas importantes cuando acompañamos a un coach es desafiar los juicios que tiene de la tristeza o del miedo o de la rabia, como un camino importante. Una vez que acompañamos a un coach a desafiar los juicios, cuando yo digo desafiar, es como mirar si esa persona ha aprendido que la tristeza era mala, este es el camino relacional posible. Si esa persona aprendió que la tristeza no es la legítima para él o para ella, hay un camino relacional posible. Tú lo decías antes, Carolina, si yo invito a esa persona a mirar qué regalos le puede traer la tristeza, hay un camino absolutamente distinto. No solamente en su mundo relacional, sino también en su relación con los otros, sino también en su relación consigo mismo. Entonces, si yo tomara esa pregunta como cuáles son los caminos para mirar la tristeza, lo invitaría a mirar esos caminos y cuáles son las opciones que se generan en cada uno de ellos.
y en todas las emociones. Cuando yo me atrevo a vivir una emoción, cuando yo me atrevo a legitimarle a mí, ¿qué posibilidades abre a los otros? ¿Qué posibilidades me abre a mí? La tristeza, desafiando los miedos a como hablábamos, de no caer en una tristeza eterna, porque generalmente lo que pasa con las emociones es que a veces se transforman en estados de ánimo, y eso es bueno, es importante diferenciarlo como coach. Es distinta la luz, por ejemplo, yo puedo decir la culpa tiene una luz maravillosa, que es el que me pone alerta, y algo que yo hice que no, que está transgrediendo lo que es importante para mí. Es distinto escuchar el mensaje de la culpa, como ya hablábamos de la frustración, ¿sí? A que la culpa se me transforme en un estado de ánimo, y que yo sea una persona culposa, o que yo sea una persona tristona, o que yo sea una persona rabiosa. Cuando no le doy mucho canal a mis emociones, a veces se me quedan, para decirlo bien prácticamente, medias pegadas. Cuando nosotros acompañamos a nuestro coachee, podemos mirar, esta persona también culturalmente aprendió a vivir desde el pesimismo, aprendió a vivir desde el resentimiento, aprendió a vivir. Y ahí hay otra distinción. La tristeza está vivida como un estado de ánimo, o está vivida como un lugar legítimo para vivir ciertos eventos de mi vida. Hay un camino distinto también que es fundamental diferenciar como coach. Entonces hay hartos caminos para mirar la tristeza y cualquiera de nuestras emociones. Por ahí voy, Caro. Súper, no, genial la respuesta. Otra pregunta acá, que bueno, es una pregunta que tiene que ver con lo que estamos viviendo en Chile sobre todo. Es una pregunta, bueno, te la digo. ¿Cómo cambiar el paradigma que me llena de odio, rabia e impotencia que me da cuando veo noticias de abusadores de niños que tienen a su cuidado? ¿Y qué puedo hacer? ¿Quién pregunta esto? ¿Sí? Blanca. Blanca, sí, gracias por tu pregunta. Déjame retomar algo que se abrió cuando hablamos con Pedro, ¿sí? Cómo como coaches articulamos conversaciones improbables, cómo como coaches articulamos conversaciones que nos invitan a construir juntos posibilidades distintas para el mundo o para las sociedades. Yo creo que por ahí hay un camino. Hay conversaciones hoy día que están latentes, ¿sí? El tema de la migración, el tema del aborto, el tema del abuso, el tema de la eutanasia, el tema de la guerra, y podría seguir mencionando un montón de temas. Los coaches necesitamos atrevernos a tener opinión para articular conversaciones, no desde la verdad, sino para legitimar conversaciones y poder sacar de esas conversaciones, con mi opinión y tu opinión, articular algo distinto como posibilidad distinta para el mundo. Cuando yo te digo esto, es porque yo me paro desde la experiencia de haber visto coaches que van a la cárcel a acompañar a presos que están condenados y que han cometido delitos, y esos presos, lo que ha pasado con ellos, y yo estoy hablando de comunidad y servicio, que acá está haciendo cosas maravillosas, hay un montón de coaches voluntarios, no solamente de la escuela Newfield, de un montón de escuelas y de distintas partes del mundo haciendo cosas preciosas en Venezuela, en Colombia, en Conversaciones de la Paz. Entonces cuando te digo es como, en vez, y mira lo que te estoy diciendo, Blanca, en vez de quedarte sola, en oposición, porque mira, cuando dices tengo rabia, tengo miedo, mira las emociones que tengo acá, en la resistencia. Yo también, y no estoy diciendo que sea legítimo el sentir rabia, yo tengo hijos, entonces cuando veo temas de abuso, créeme que me parte el alma. Ahora yo puedo quedarme ahí, enojada, resistiéndome, diciendo, ¿cómo es posible que pase esto en el mundo? O puedo decir, ¿cómo articulo conversaciones con otro para generar una conversación distinta que abra un camino distinto de posibilidades en esta sociedad que estamos creando juntos? Porque la sociedad también la estamos creando juntos. También somos parte de lo que está pasando. Esa conversación no es fácil, pero lo primero que yo te diría, Blanca, es no lo hagas sola, ¿sí? Acompáñate por otros coaches, abre conversaciones, creen algo para hacerse cargo, acompañen a niños, vayan a fundaciones,
creen conversaciones distintas, hay coaches trabajando en política, que se quieren hacer cargo de conversaciones distintas. Hay muchos coaches articulando conversaciones maravillosas en el mundo de la educación. Hay coaches articulando conversaciones maravillosas en el mundo del maltrato a las mujeres o a los niños. Hay mucha gente haciendo, entonces lo que te diría Blanca es verdad. Está pasando hoy día cosas que no quisiéramos que pasaran y que nos producen un dolor profundo. Diría, no lo hagas sola. Ve, y la pregunta que yo te regalo ahora es como, ¿qué conversación necesitas articular hoy día? Que es improbable que pasara si tú no la articularas para generar algo distinto o un aporte en esa conversación. Querida Paz, mira, ha sido impresionante, pero quedan solamente 10 minutos. Sí, Entonces, te quiero felicitar porque se nos ha pasado volando. Y no quisiera leer más preguntas, sino que tal vez tienes alguna, o quieres terminar con algo, quieres retomar con algo. Entonces, lo dejo a lo que tú quieras hacer. Yo agradecerle esta conversación. Creo que hay movimiento. A mí me resuena profundamente este tema, las relaciones, la emoción. Creo que tenemos 1000 posibilidades en nuestras manos cuando podemos rediseñar y gestionar el lugar desde donde vivimos nuestras relaciones. Dado eso, de nuevo les agradezco a ustedes, gestores, en este caso representados por Gustavo y tú, Carolina, acá, y voy a tomar la palabra que usaba Arte, el articular estas conversaciones que nos permiten compartir miradas. Solamente quiero decirles que quedarme con esta palabra y con esta frase que me encanta, que es cómo ampliamos y hacemos que nuestro corazón no esté estrecho, sino que se amplíe. Creo que, y también la invitación que como coaches necesitamos atrevernos a mirar el coaching más que una disciplina que le abre posibilidades al otro. Hoy día yo creo que hay una emergencia de hacernos cargo y tomando la conversación de Blanca, ¿sí? Hay muchas conversaciones en las cuales podemos abrir posibilidades distintas y movilizar posibilidades distintas, y lo vamos a hacer juntos como lo estamos haciendo ahora en esta conversación. Entonces, tremendamente agradecida, contenta, feliz de que me hayan invitado y feliz de seguir conversando con ustedes. Muchas gracias, Paz. Nosotros estamos muy contentos con que seas nuestra representante de Chile. Te cuento que hasta el momento tenemos más de 200 personas que están conectadas todavía, han estado 2 horas conectados. Mira, no te puedo decir la cantidad de gracias y bonitas palabras que están apareciendo ahora desde muchas partes de Latinoamérica, Puerto Rico, México, Chile, excelente presentación, muy agradecidas de Brasil, Caracas, de todas partes. Así que te queremos agradecer, te agradecemos como ICF, que seas una maravillosa representante. Y bueno, mucha gente pregunta si es que pueden acceder a la presentación. Entonces, capaz que te puedan escribir. Sí, sí. ¿Y a qué te podrían escribir? Mira, yo no puse mi correo acá, pero podría ponerlo, no sé O si... dámelo y yo lo escribo acá en el chat. Sí, es P, ¿Ya? P Zagal con Z, ¿Ya? @newfield.cl. Ah, perfecto. Bien fácil. Escríbanme, la presentación feliz la comparto, creo que... Uf, te van a llegar montones de mensajes. Así que ahí ya puse tu correo y bueno, 1.000.000 de gracias por todo. Salió magnífico, así que mira, súper bien todo y muchas gracias, Paz. Gracias, Caro, gracias por acompañarme en este proceso también que partió de antes, así que feliz y gracias a ustedes como ICF, que creo que están haciendo cosas bien bellas, así que felicidades también por eso.
Sí, muchas gracias, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que están conectados hasta ahora, que no se ha descolgado nadie.